Tengo 68 años y hace poco encontré algo que, sin exagerar, me cambió la vida. No fue un medicamento caro, no fue una terapia revolucionaria, fue algo tan simple, tan común, que me cuesta creer que nadie me lo mencionara antes. Verás, no siempre fui así. Hubo un tiempo en que recordaba todo, nombres, fechas, números de teléfono, pero un día, sin previo aviso, las palabras empezaron a escaparse. Los nombres propios me sabían a punta de la lengua. Entraba a una habitación y olvidaba qué iba a hacer. Me encontraba repitiendo historias que ya había contado, y a veces ni me daba cuenta. Al principio me reía. Lo atribuía a la edad, al estrés, al cansancio. Pero con el tiempo, empecé a preocuparme. Esa sensación de niebla en la cabeza, de cansancio mental, me seguía a todas partes. Me sentía más lento, como si alguien hubiera bajado el volumen de mis pensamientos. Lo peor no era olvidar cosas. Lo peor era sentir que estaba perdiendo una parte de mí. Y entonces, sin buscarlo demasiado, escuché hablar de algo que siempre había asociado a los gimnasios, a los jóvenes que quieren ganar músculo: la creatina. Nunca imaginé que esa palabra tendría algo que ver conmigo, y mucho menos con mi mente. Pero decidí investigar, leer, probar. Y lo que pasó después fue, sinceramente, inesperado. Hoy quiero contarte cómo la creatina transformó mi salud mental después de los 65 años. Cómo me ayudó a pensar con más claridad, a concentrarme, a volver a sentirme yo. No soy médico, ni científico, pero sí soy una persona mayor que estuvo al borde de resignarse y que encontró algo que vale la pena compartir. Antes de seguir, me gustaría conocerte un poco más. ¿Cuántos años tienes tú? ¿Y desde dónde me estás escuchando? Cuéntamelo en los comentarios. Porque aunque cada historia es distinta, muchas veces compartimos más de lo que creemos. ¿Cómo empezó todo? El primer síntoma fue olvidar nombres. Todo comenzó de forma tan sutil que en ese momento no le di importancia. Una tarde, hablando con mi hija por teléfono, le mencioné a aquel amigo de la infancia con el que solía jugar en la plaza del barrio. Quise decir su nombre, pero no salía. Lo tenía en la punta de la lengua, pero no lo recordaba. Me quedé en silencio. Al final, me rendí y dije: ya sabes de quién hablo, ese alto que siempre usaba sombrero. Después, vino lo de las llaves. Las dejaba en el cajón, luego las buscaba durante 20 minutos. A veces las tenía en la mano y no me daba cuenta. Empecé a olvidar por qué había entrado a una habitación. Iba a la cocina, abría la nevera y me preguntaba qué estaba buscando. Me detenía en seco, confundido. Y luego vinieron las repeticiones. Sin notarlo, empezaba a contar las mismas historias. Le decía a mi nieto cómo conocía a su abuela, y él, con una sonrisa que ya no era tan paciente, me decía: abuelo, esa ya me la contaste la semana pasada. Eso dolía, no por él, sino por mí, porque yo realmente no lo recordaba. Hubo una vez, en una cena familiar, en que llamé a mi yerno por el nombre de mi difunto hermano. Todos hicieron como si nada, pero lo notaron. Yo también. Ese silencio incómodo se quedó flotando en el aire el resto de la noche. No me lo decían directamente, pero podía ver la preocupación en sus ojos. Esa mezcla de compasión y miedo que uno trata de ocultar cuando empieza a notar que alguien que ama ya no es el mismo. Y mientras todo esto pasaba por fuera, dentro de mí ocurría algo peor. Una especie de tristeza silenciosa, como si estuviera perdiendo algo que no podía recuperar. No eran solo recuerdos, era identidad, era la confianza que tenía en mi propia mente. Sentía que algo dentro de mí se estaba apagando lentamente. Y nadie, ni siquiera yo, sabía cómo encenderlo de nuevo. Lo que nadie te dice sobre la memoria después de los 65. Con el paso del tiempo, uno va aceptando ciertas cosas. El cuerpo se vuelve más lento, las articulaciones duelen, la vista ya no es la misma. Es parte del trato de vivir mucho tiempo. Pero lo que pocos te dicen, o nadie se atreve a explicarte bien,
es lo que pasa con tu mente. Después de los 65 años, el cerebro también envejece. Eso es natural. Las neuronas no se comunican tan rápido como antes. La velocidad con la que uno procesa, recuerda y asocia información se reduce, aunque no se pierda del todo. Es como si el mismo archivo de siempre ahora tardara unos segundos más en abrirse. Eso, en sí mismo, no debería asustarnos. Se llama envejecimiento cognitivo normal. No es una enfermedad. Pero el problema es cuando esa línea se cruza sin que uno se dé cuenta. Cuando lo que parecía una simple distracción se convierte en una constante. Cuando no puedes seguir una conversación sin perderte. Cuando lees una página y no recuerdas nada de lo que acabas de leer. Ahí ya no es solo cuestión de edad, es algo más profundo. Y aquí es donde empieza a sentirse ese otro tipo de pérdida, la que va más allá del olvido. No se trata únicamente de no recordar una fecha o un nombre. Es algo más sutil y a la vez más inquietante. Es esa sensación de no tener el mismo control sobre tu mente, de saber que quieres decir algo, pero no encontrar las palabras, de sentir que tus pensamientos se vuelven borrosos, como si estuvieras intentando leer un libro bajo el agua. Y cuando eso pasa, ya no hablamos solo de memoria, hablamos de identidad, porque gran parte de quienes somos está construida sobre lo que recordamos, nuestras historias, nuestras decisiones, nuestras personas. Si la memoria se debilita, todo lo demás empieza a tambalearse también. Nadie te prepara para eso. Nadie te lo dice con claridad. Y cuando empiezas a vivirlo, es muy fácil pensar que no hay nada que hacer, que toca resignarse. Pero lo cierto es que hay cosas que podemos hacer. Y a veces vienen de donde menos lo esperas. Mi búsqueda de respuestas, entre médicos, libros y frustración. Cuando los olvidos se volvieron más frecuentes, decidí que ya no podía seguir ignorándolo. Fui al médico de cabecera. Me hizo unas preguntas, me mandó al neurólogo. Las citas fueron largas, los pasillos fríos, las salas de espera llenas de rostros parecidos al mío, con miradas cansadas que no sabían si estaban ahí por prevención o por miedo. Me hicieron pruebas, dibujar relojes, repetir palabras, memorizar secuencias. Nada grave, dijeron. Todo dentro de lo esperable para su edad. Yo asentí, agradecido de no tener un diagnóstico alarmante. Pero por dentro, sabía que algo no estaba bien. Las recomendaciones fueron las de siempre. Dormir bien, hacer crucigramas, tomar más agua, leer libros, caminar, socializar. Todo eso ya lo hacía. Y si no lo hacía, era porque no tenía ganas. O porque la niebla en la cabeza me lo impedía. Me hablaron de suplementos, pastillas con nombres difíciles, cápsulas con promesas vagas. Compré varias, las tomé con disciplina. Nada cambió. También busqué en libros. Me pasaba las tardes leyendo artículos sobre la mente, el envejecimiento, el Alzheimer, los nutrientes, las vitaminas. Cada vez que encontraba algo nuevo, sentía una chispa de esperanza. Pero la mayoría de las veces, esa chispa se apagaba rápido. Hubo días en los que me sentía vencido. Pensaba que quizás esto era lo que tocaba, que la mente, como el cuerpo, simplemente se desgasta, y que no había mucho más que hacer que aceptarlo. Hasta que un día, mientras escuchaba un programa de radio, un médico habló sobre algo que me sorprendió. No era una medicina, no era una terapia invasiva. Era una sustancia que el cuerpo ya produce, pero que con los años disminuye. La creatina. No le presté atención de inmediato. Siempre había pensado que eso era para jóvenes musculosos, para los que van al gimnasio y quieren verse más grandes. No para alguien como yo, que solo buscaba claridad mental y un poco de paz. Pero esa noche, en lugar de cambiar de estación, me quedé escuchando. Y fue ahí cuando comencé a entender que, tal vez, había algo más que podía hacer. ¿Qué es la creatina y por qué nadie la relaciona con la mente? Durante muchos años, la creatina fue una palabra que yo asociaba con otra generación, con jóvenes levantando pesas en gimnasios, con batidos de proteínas y con músculos que crecen rápido.
Nunca imaginé que esa misma palabra tendría algo que ver con mi memoria, ni con el bienestar de una persona mayor. Pero cuanto más leía, más me sorprendía. Resulta que la creatina no es un invento moderno. Es una sustancia natural que ya vive en nuestro cuerpo. La producimos en el hígado, el páncreas y los riñones, y la usamos, sin saberlo, todos los días. Su función es muy sencilla de entender. Nos da energía. Es una fuente inmediata de combustible para las células, y no solo para los músculos, como muchos creen, sino también para el cerebro. Porque sí, el cerebro también necesita energía, mucha. Aunque solo representa una pequeña parte de nuestro cuerpo, consume una gran cantidad de lo que comemos y producimos. Cuando la energía escasea, la mente se vuelve lenta, se fatiga, se nubla. Y aquí es donde la creatina entra en juego. En las últimas décadas, varios estudios científicos comenzaron a explorar el impacto de la creatina en funciones mentales como la memoria, la concentración y la claridad cognitiva. Uno de ellos, realizado en adultos mayores, encontró que quienes tomaban creatina mostraban mejoras en tareas de memoria a corto plazo y razonamiento. Otro estudio habló de una posible relación entre creatina y reducción del deterioro cognitivo leve, ese estado intermedio entre el olvido común y una enfermedad más seria. Pero más allá de los estudios, lo que me convenció fueron los testimonios. Personas como yo, que no buscaban correr maratones ni levantar pesas, sino recordar lo que leyeron, mantener una conversación sin perderse, encontrar las llaves sin angustia. Al leer esos relatos, me sentí acompañado. Había una posibilidad, una pequeña puerta que tal vez no todos conocían. Y esa puerta no prometía milagros, pero sí un poco más de claridad. Y en mi situación, eso ya era muchísimo. Así fue como dejé de ver la creatina como algo ajeno. Y empecé a preguntarme, ¿y si realmente puede ayudarme? Empecé a tomar creatina sin grandes expectativas. Decidí probarla con la misma actitud con la que uno se toma un té de hierbas recomendado por un amigo, con curiosidad, pero sin esperar demasiado. Compré un frasco de creatina monohidrato, la más sencilla, sin sabores raros ni mezclas extrañas. Leí bien la etiqueta. Consulté con mi médico de cabecera. Me dijo que no veía problema, siempre que la tomara con moderación. Así que empecé. Una cucharadita al día, mezclada con agua, sin cambios grandes, sin rituales. Solo eso. Los primeros días no sentí nada. Me levantaba igual de lento, me costaba arrancar por las mañanas, y la niebla en la cabeza seguía ahí. Pero no me detuve. Pensé, si he esperado meses para que algo mejore, puedo esperar unas semanas más. Fue en la segunda semana cuando algo, apenas perceptible, comenzó a cambiar. No era que mi memoria se hubiera vuelto perfecta de repente. No. Pero al final del día, me sentía menos agotado mentalmente. Podía leer un artículo completo sin tener que volver atrás cada párrafo. Podía seguir una conversación sin distraerme a mitad de camino. Y lo más curioso de todo es que no era una sensación eufórica. Era como si una especie de peso que yo ni sabía que estaba cargando se hubiera aligerado un poco. No era milagroso, pero era real. En la tercera semana, empecé a notarlo más claramente. No solo tenía más energía física, sino que también sentía que mi mente estaba más despierta. Me levantaba con ganas de hacer cosas. Quería salir a caminar, preparar mi desayuno, leer el diario. Cosas simples, sí, pero que antes se sentían pesadas. Un día, sin darme cuenta, terminé una llamada con mi nieto y me di cuenta de que no le había repetido nada. Habíamos hablado casi media hora y no me había perdido ni una sola vez. Fue entonces cuando comprendí que algo dentro de mí, aunque fuese poco a poco, estaba mejorando. No como un remedio que borra el problema, sino como un empujón suave, una ayuda discreta que te permite avanzar un poco más cada día. Y eso, para alguien que había empezado a pensar que ya nada podía cambiar, significó mucho más de lo que las palabras pueden explicar. Lo que noté después de un mes, más allá de la memoria. Un mes después de haber empezado a tomar creatina,
Los cambios eran evidentes, no solo para mí, también para quienes me rodeaban. Ya no me perdía en mitad de las conversaciones. Podía mantener el hilo sin sentir que cada frase era un esfuerzo. Las palabras llegaban más rápido. Las ideas, también. Era como si las conexiones dentro de mi cabeza, que antes parecían lentas o interrumpidas, hubieran comenzado a fluir con más naturalidad. Recuperé algo que hacía tiempo no sentía: agilidad mental. No se trataba solo de recordar nombres o lugares, era más profundo. Era pensar con claridad, procesar lo que escuchaba, responder sin esa pausa larga que antes me avergonzaba. Y luego, algo más empezó a cambiar, sin que me lo esperara: mi ánimo. Durante los últimos años, aunque no lo dijera en voz alta, había una especie de sombra dentro de mí. No era tristeza, tampoco era depresión, al menos no como yo la entendía. Era desánimo, falta de ganas, una especie de apatía silenciosa que me hacía posponerlo todo. Pero ahora, después de 30 días, me encontraba más activo. Tenía ganas de hacer cosas simples: ordenar mis papeles, regar las plantas, llamar a un amigo. No necesitaba obligarme, simplemente surgía. Y eso, para alguien que había pasado meses en piloto automático, fue un regalo. Un día, sin planearlo, saqué una novela que había empezado 3 veces y nunca terminaba. Me senté en el sillón, me preparé un té y la leí. Completa, concentrado, sin perderme. Página tras página. Volví a disfrutar de la lectura como lo hacía décadas atrás. Otro día, me encontré escribiendo una carta. No un mensaje corto. Una carta, de las de antes, en papel, a mano. Sentí que algo en mí se había reconectado, porque al final, más allá de la memoria, lo que realmente había recuperado era la sensación de estar vivo, de estar presente, de ser yo, otra vez. Y todo eso había comenzado con algo tan simple como una cucharadita diaria. Lo que aprendí sobre cómo tomarla bien después de los 65. Cuando decidí probar la creatina, lo primero que supe fue esto: no quería hacer las cosas a ciegas. No iba a tomar algo sin entender al menos lo básico. Así que me tomé el tiempo para informarme. No necesitaba saberlo todo, pero sí lo suficiente para hacerlo con seguridad. Aprendí que no todas las creatinas son iguales. Hay muchas presentaciones, algunas con nombres complejos y fórmulas que suenan a laboratorio. Pero la que yo uso, y que muchos estudios recomiendan por ser la más probada, es la creatina monohidrato. Nada más. Sin añadidos. Sin sabores. Es la versión más sencilla y también la más confiable. Ahora bien, sobre la dosis, esto es lo que me funciona a mí. Una cucharadita rasa al día, que equivale más o menos a 5 gramos. No tomo más que eso. Tampoco hago esas llamadas cargas que recomiendan algunos jóvenes. Para alguien mayor, una dosis estable y moderada es más que suficiente. En cuanto al momento del día, probé varias opciones. Al principio la tomaba en ayunas, pero no me sentaba bien. Me daba un leve malestar estomacal. Así que cambié de rutina. Ahora la tomo después del desayuno, mezclada con un vaso de agua o un poco de yogur natural. Desde entonces, no he tenido ningún problema. También aprendí que tomarla con comida ayuda a que el cuerpo la absorba mejor. No es necesario un plato gigante, pero sí algo sencillo que acompañe. A mí me funciona bien con un desayuno completo, algo de fruta, una tostada y listo. Ahora bien, no todo fue perfecto desde el primer día. Hubo una marca que probé al comienzo que venía mezclada con cafeína. No me fijé en la etiqueta. Esa no me sentó bien. Me puso nervioso, me quitó el sueño. Aprendí que, en estos casos, menos es más. Lo más puro, lo más simple, suele ser lo mejor. Y algo importante, que quiero repetir con claridad: siempre consulta a tu médico primero. Aunque la creatina es considerada segura, cada cuerpo es distinto. Cada persona tiene su historia clínica, sus medicamentos, sus condiciones. No porque algo me haya ayudado a mí significa que sea para todos. Pero si hay algo que aprendí en este camino,
es que cuidarse no es solo cosa de doctores. Es también escuchar al cuerpo y atreverse a probar, con responsabilidad, lo que puede devolvernos un poco de claridad, energía y dignidad. Miedos, mitos y lo que descubrí hablando con otros adultos mayores. Cuando empecé a contar que estaba tomando creatina, lo primero que recibí no fueron consejos, sino cejas levantadas. Un amigo del parque, con quien suelo caminar algunas mañanas, me miró de lado y me dijo: ¿Tú tomando eso? ¿No es para fisicoculturistas? Otro, con un tono más bromista, me soltó: ¿Y cuándo empiezas con las pesas, campeón? Me reí con ellos, claro. No me ofendí. Es normal que uno tenga ideas preconcebidas. Yo también las tenía. Para la mayoría de nosotros, la creatina suena a algo de jóvenes. Algo que se toma para agrandar músculos, levantar pesas, sudar en gimnasios con música fuerte. Nunca nos la imaginamos como un aliado para la mente de un adulto mayor. Y sin embargo, eso es justamente lo que descubrí. Esas reacciones iniciales no me hicieron detenerme. Al contrario, me dieron más motivos para investigar. Leí más artículos, vi entrevistas con médicos especializados en envejecimiento, revisé testimonios reales de personas mayores que habían decidido probarla. Y lo que encontré me dio aún más confianza. Me encontré con un hombre de 73 años que había empezado a tomar creatina tras una recomendación de su hijo, médico. Contaba que, además de sentirse con más energía, había notado que podía concentrarse mejor durante la lectura, que ya no tenía que releer la misma página tantas veces. Otra mujer, de 76 años, escribió en un foro que llevaba 3 meses usándola, y que aunque seguía teniendo algunos olvidos normales, se sentía más lúcida y, sobre todo, con mejor estado de ánimo. Me levanto con ganas de hacer cosas, decía, y hacía tiempo que eso no me pasaba. Esas historias, esas voces parecidas a la mía, fueron confirmando lo que yo ya empezaba a sentir, que la creatina no es solo para los músculos, es también para la mente, para esa parte invisible de nosotros que también envejece y que a veces se queda olvidada entre tanto consejo físico. Con el tiempo, incluso esos amigos que se burlaban al principio empezaron a preguntar con más curiosidad que escepticismo. Uno de ellos, que nunca tomaba nada, me dijo hace poco: si te está funcionando, tal vez yo también debería intentarlo. Y ahí entendí algo. Muchas veces, lo que nos frena no es la falta de opciones, sino el miedo a parecer ridículos, a hacer algo fuera de lugar para nuestra edad. Pero a esta altura de la vida, ¿no hemos vivido ya lo suficiente como para decidir por nosotros mismos? ¿Cómo la creatina me ayudó a reconectar con mi identidad? Con el paso de las semanas, me fui dando cuenta de algo que no esperaba. No era solo la memoria lo que estaba mejorando, era algo más profundo, algo que no podía medir con un test ni explicar con exactitud. Era como si la claridad mental que empezaba a recuperar me devolviera también una parte de mi identidad. No se trataba solamente de recordar nombres o ubicar las llaves. Era sentir que volvía a habitar mi propia mente con presencia, como si, por mucho tiempo, hubiera estado viendo el mundo a través de un vidrio empañado y ahora empezara a ver de nuevo con nitidez. Un día cualquiera, sin ninguna razón especial, abrí una libreta vieja que tenía en un cajón. Era donde solía escribir versos, pensamientos, cosas que se me ocurrían cuando todavía trabajaba. Tomé un bolígrafo y me puse a escribir. Las palabras no salieron perfectas ni rápidas, pero salieron. Y al terminar una pequeña estrofa, sencilla pero sincera, me eché hacia atrás en la silla y me quedé en silencio. Sonreí, no por el poema, sino porque por primera vez en mucho tiempo me reconocí en lo que había escrito. Otro día, mi nieta vino a visitarme. Nos sentamos a charlar y por alguna razón terminamos recordando historias familiares. Le conté cómo era su madre de niña. Le hablé de su bisabuelo, de una casa en el campo, de un verano donde todos dormíamos en colchones sobre el suelo. Ella escuchaba con los ojos grandes y brillantes, y yo hablaba sin esfuerzo,
sin esa presión por no olvidarme de nada, sin ese miedo a quedarme en blanco. La conversación fluyó como antes, como cuando mi mente estaba fresca. Volver a hablar con confianza, volver a escribir sin miedo, volver a tomar decisiones pequeñas sin dudar de mí mismo. Eso es lo que realmente me devolvió la creatina. No fue un cambio espectacular, no fue un antes y un después dramático. Fue algo más sutil, más honesto. Fue sentir que, poco a poco, estaba regresando a casa, a esa versión de mí que había empezado a desdibujarse con los años. Y cuando uno se siente así, cuando uno se mira al espejo y vuelve a reconocerse, entonces entiende que la salud no es solo tener un cuerpo que funcione, es tener una mente que recuerde quién eres y un corazón que aún tenga ganas de vivir. Volví a sentirme yo mismo, y eso, a mi edad, no tiene precio. Si algo he aprendido en todo este camino, es que no todo está perdido después de los 65. Durante mucho tiempo, pensé que envejecer era sinónimo de renunciar. Renunciar a la agilidad, a la memoria, a la curiosidad, incluso a uno mismo. Pero no tiene por qué ser así. No es cierto que la mente solo vaya cuesta abajo. No es verdad que uno ya no pueda mejorar. Lo que pasa es que muchas veces simplemente dejamos de buscar. La creatina no es una pócima mágica, no es una solución rápida ni un remedio milagroso, pero sí puede ser una herramienta, una pequeña ayuda, una forma de decirle al cuerpo y a la mente: todavía quiero estar aquí, todavía quiero pensar con claridad, todavía quiero sentirme vivo. Porque eso es lo más importante, querer seguir cuidándose. Y para eso, hace falta algo que va más allá de cualquier suplemento. Hace falta voluntad, hace falta decisión, y hace falta informarse. No creer en todo lo que se dice, pero tampoco cerrarse a nuevas posibilidades. Consultar, leer, preguntar, probar con cautela. Ese es el camino. Cada uno de nosotros tiene un cuerpo distinto, una historia diferente, un ritmo propio. Pero hay algo que sí compartimos: el derecho a envejecer con dignidad, a tener voz, a sentirnos útiles, a no vivir esta etapa como un final, sino como una transformación. Si me estás escuchando ahora y has sentido que tus pensamientos se han vuelto más lentos, que la memoria ya no te acompaña como antes, que las palabras se escapan y los días pasan con más niebla que luz, quiero decirte algo muy simple, pero muy cierto. Nunca es tarde para volver a sentirte fuerte, lúcido y vivo. Gracias por acompañarme hasta aquí. No sabes cuánto significa para mí poder compartir esta historia contigo. Contarla no es solo un ejercicio de memoria. También es una forma de recordarme que el camino que estoy recorriendo no lo hago solo. Hay muchas personas como tú, como yo, buscando respuestas, buscando alternativas, buscando no rendirse. Y por eso quiero invitarte a conversar. ¿Has probado la creatina? ¿Te ha pasado algo parecido con tu memoria, tu concentración, tu energía mental? ¿Qué haces tú para mantener tu mente despierta, conectada, viva? Me encantaría leerte en los comentarios, no solo para saber que estás ahí, sino porque quizás tu experiencia también pueda ayudar a otros que están comenzando este mismo camino. Porque eso es lo más valioso que podemos hacer en esta etapa de la vida: acompañarnos. Compartir lo que aprendimos, lo que nos costó, lo que nos ayudó. No desde un lugar de superioridad, sino desde la humildad de quien sabe que todavía está aprendiendo. Siempre. Y si algo quiero que recuerdes hoy, es esto: mi memoria está mejor que cuando tenía 50. Y eso no es un milagro. Es decisión, es búsqueda, es no rendirse. Nos vemos en el próximo video. Y hasta entonces, cuida tu mente como quien cuida un jardín, con paciencia, con amor y con la certeza de que puede volver a florecer.